Salió sin decir una palabra, y un billonario envió un sobre. Victoria Villaseñor había aprendido con mucho esfuerzo a no mirar atrás. Durante 15 años construyó una vida entera sobre los escombros de lo que un día fue su mayor sueño, y se juraba a sí misma cada mañana que aquello había quedado en el pasado. Pero el pasado no la consultó cuando decidió regresar. Fue en una tarde común de martes que el mensajero apareció en la oficina. Un sobre rojo, sin remitente impreso, con su nombre escrito a mano. Y ella reconoció esa letra antes de ser consciente de que la estaba reconociendo. El despacho de arquitectura donde Victoria trabajaba quedaba en el 23º piso de uno de los edificios más modernos de la Ciudad de México. Era un espacio de líneas limpias, mesas grandes cubiertas de proyectos y ventanas que iban del piso al techo. Ella había llegado a ese lugar con años de esfuerzo, noches sin dormir, y la determinación de una mujer que había decidido que el trabajo sería su puerto seguro cuando la vida personal se volvió gris. La recepcionista, una muchacha joven de nombre Natalia, trajo el sobre hasta su mesa con una expresión curiosa. Llegó un mensajero solo para entregar esto. Dijo que era urgente. Victoria tomó el sobre con 2 dedos, como si pudiera quemarla. Era de papel rojo oscuro, más pesado de lo que parecía. Lo volteó de un lado a otro sin abrirlo. «Gracias, Natalia». Se quedó sola. Miró el sobre por un tiempo que no supo medir. Luego lo metió dentro del cajón e intentó volver al proyecto en la pantalla de la computadora. Logró concentrarse por exactamente 4 minutos antes de abrir el cajón de nuevo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. No lo abrió. Todavía no. En vez de eso, fue hasta la ventana y se quedó mirando la ciudad allá abajo, con sus autos que parecían juguetes y sus personas que parecían hormiguitas. ¿Cuántas de esas personas cargaban algo que no podían tirar? La letra en el sobre era de Sebastián Arango. Ella la habría reconocido en cualquier lugar del mundo, incluso después de 50 años. Había una cierta presión en los trazos, una inclinación hacia la derecha que era de él y de nadie más. Ella había pasado demasiado tiempo leyendo notitas, cartitas, recados pegados en el refrigerador, escritos por esa misma mano, como para tener alguna duda. 15 años. Era tiempo suficiente para que una persona cambiara por completo. Construir un imperio, casarse, tener hijos, olvidar todo lo que vino antes. Y Sebastián había hecho exactamente eso, o al menos era lo que llegaba hasta ella, por los rumores y por los noticieros de economía que ella intentaba evitar, pero que de vez en cuando aparecían en las pantallas de los celulares de sus compañeros de trabajo. Sebastián Arango. El nombre que los periódicos de negocios llamaban el empresario más influyente que la Ciudad de México había producido. El hombre de cabello oscuro y ojos serios que aparecía en las fotos siempre de traje, siempre con esa postura erguida que Victoria conocía también. Ella nunca se detenía a ver esas fotos por más de 2 segundos. Era una regla que se había establecido a sí misma y que tomaba en serio. Pero él había enviado un sobre rojo con su nombre escrito a mano. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Regresó a la mesa, abrió el cajón y esta vez no se detuvo. Rasgó la pestaña del sobre de un solo movimiento, como si necesitara hacerlo antes de cambiar de opinión. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, una hoja de papel crema gruesa, y dentro de la hoja había otra cosa que hizo que el aire se escapara de los pulmones de Victoria por un instante completo. Era un sobre más pequeño, amarillento, viejo, con dobleces de quien había sido guardado por mucho tiempo, y el nombre escrito en ese segundo sobre también era el de ella, pero la letra era diferente, era su propia letra, de 15 años atrás. Las manos de Victoria estaban temblando cuando desdobló la hoja crema para leer lo que Sebastián había escrito. Victoria, encuéntrame mañana al atardecer. Tú sabes dónde. Necesito devolverte algo que nunca debió haberse perdido. Y necesito decirte lo que aprendí. Solo tú puedes decidir qué hacer después de esto.
Ese. Se quedó quieta por un tiempo que no supo medir. Luego miró el sobre amarillento, a su propia letra de 15 años atrás. No lo abrió. Guardó todo dentro de la bolsa. Apagó la computadora antes del horario y se fue sin explicarle nada a Natalia, que se quedó mirando con la boca entreabierta. Afuera del edificio, el sol empezaba a bajar y la Ciudad de México hervía al ritmo del final de la tarde. Victoria se detuvo en la banqueta, cerró los ojos por un segundo y sintió el viento en la cara. 15 años. Ella había salido de la vida de Sebastián Arango sin decir una palabra. Y ahora él le devolvía algo que parecía haber sido escrito por la propia Victoria. Eso no tenía sentido. O tenía el mayor sentido posible, dependiendo de lo que estuviera dentro de ese sobre amarillento. Y ella aún no tenía valor para descubrirlo. Esa noche, Victoria no durmió. Se quedó en la sala del departamento, sentada en el sofá con una taza de té que se enfrió sin que la tocara, mirando el sobre amarillento en la mesita de centro. No lo abrió. Algo dentro de ella le decía que abrirlo sola, en esa oscuridad, a las 2 de la mañana, no era la forma correcta. Que ese momento pedía más de lo que ella tenía en ese instante. Su departamento era discreto, como ella lo había elegido, nada de exceso, nada de acumulación innecesaria. Estantes con libros que de verdad había leído, un sillón de lectura junto a la ventana que era su lugar favorito en las noches de sábado, una planta grande en la esquina de la sala que cuidaba con más atención de la que admitía. Era un lugar que reflejaba la mujer en la que se había convertido, funcional, con buen gusto, sin afectación. Pero esa noche el departamento parecía más pequeño, más apretado, como si las paredes estuvieran notando que había algo diferente en el aire y no supieran cómo acomodarse. Había pensado en Sebastián a lo largo de los años, claro, sería mentira decir que no, pero había aprendido a controlar esos pensamientos con una disciplina que venía de la necesidad, no de la facilidad. Cuando su nombre aparecía en un periódico, cambiaba de página. Cuando alguien mencionaba al grupo Arango en una conversación de trabajo, respondía de manera profesional y cambiaba de tema antes de que alguien se diera cuenta. Cuando dormía y él aparecía en sus sueños, lo que ahora era más raro que antes, se despertaba, bebía agua y lo dejaba pasar. Era una especie de gestión constante, una forma de seguir adelante que funcionaba mientras no hubiera interrupciones externas. El sobre rojo había sido una interrupción del tamaño de una piedra en un lago tranquilo. Llamó a Valeria a las 7 de la mañana. Valeria Mendoza era su mejor amiga desde los 22 años, la única persona que lo sabía todo, o al menos todo lo que Victoria había podido poner en palabras a lo largo de los años. Se habían conocido en un curso de extensión de diseño de interiores, dos mujeres completamente diferentes que descubrieron que se entendían de una manera difícil de explicar. «Estás llamando a las 7 de la mañana. Algo pasó», dijo Valeria, antes de siquiera decir buenos días. «Necesito contarte algo. ¿Puedes venir aquí?» 40 minutos después, Valeria estaba sentada en el mismo sillón donde Victoria había pasado la noche, sosteniendo el sobre amarillento con las dos manos y mirando a su amiga con una expresión que mezclaba asombro con algo que parecía casi alivio. «Dios del cielo», dijo despacio. «Victoria, ¿escribiste esto?» «Es mi letra». La reconocí. «¿Pero cómo tiene él eso?» «Dijiste que dejaste la carta en su casa antes de irte». «La dejé, sí. En la mesa de la cocina. Debió haberla encontrado al día siguiente». Valeria miró el sobre por un momento más. Luego miró a su amiga con esa franqueza directa que era una de las cosas que Victoria más apreciaba en ella. «Entonces él nunca lo recibió». La frase cayó en el silencio del departamento como una piedra en el agua. Victoria se quedó inmóvil. Había pensado en eso toda la noche y había llegado a la misma conclusión, pero oír a Valeria decirlo en voz alta de alguna manera lo volvía más real y al mismo tiempo más imposible. «¿Pero por qué él estaría guardando un sobre que nunca abrió?», dijo Victoria. «Porque tal vez no sabía que estaba ahí. Alguien lo guardó sin decirle».
Las dos se quedaron en silencio por un momento. «Victoria», dijo Valeria con cuidado, «¿qué vas a hacer?» «Él pidió verme esta tarde». «¿Y vas a ir?» Victoria tardó en responder. Miró por la ventana la mañana que llegaba, los edificios a lo lejos, el cielo que se aclaraba poco a poco. «Voy», dijo al fin. Valeria asintió despacio, como si esa fuera la única respuesta posible. «Pero abre la carta antes de ir», dijo la amiga. «Necesitas saber lo que está escrito ahí antes de llegar frente a él». Victoria miró el sobre amarillento. Sus manos estaban quietas ahora, diferentes de cómo habían estado toda la noche. Tomó el sobre, respiró hondo y lo abrió. El papel estaba amarillento en los bordes, pero las palabras estaban intactas, su letra de 15 años atrás, más grande, un poco menos controlada que la de hoy. Leyó. Y mientras leía, algo se fue abriendo dentro de su pecho que había mantenido cerrado por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía diferente. La carta decía lo siguiente: «Sebastián, sé que no vas a entender. Sé que esto va a doler. Pero necesito irme y necesito que sepas que no es por falta de amor. Es porque oí algo que no debía haber oído, y desde entonces no puedo mirarme al espejo sin sentir que estoy estorbando algo que construiste. Estabas hablando con Rodrigo en la terraza, y yo estaba entrando por la puerta trasera cuando escuché tu nombre y el mío en medio de la conversación. Dijiste que necesitabas resolver la situación con Victoria de una vez por todas, que se estaba volviendo un estorbo, que era hora de arreglarlo. Sé que tal vez entendí mal, pero en ese momento no pude pensar con claridad. Salí antes de que me vieran. Estuve 3 días en un hotel sin poder dormir, y cuando por fin tuve el valor de regresar, no estabas en casa, y me senté en la cocina y escribí esto antes de irme para siempre. Si entendí mal, perdóname. Pero no tuve el valor de preguntar. Te amo. Siempre te amaré. Victoria». Terminó de leer y se quedó mirando el papel por un largo rato. Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas del otro lado. «Dios mío», dijo la amiga en voz baja. Victoria dobló la carta con cuidado como si fuera algo frágil, como si fueran los pedazos de algo que se había roto hacía mucho tiempo y que aún no había juntado bien. «Escuché mal», dijo. Su voz estaba calmada, pero era la calma de quien está aguantando muchas cosas por dentro. «Me fui por algo que oí y ni siquiera confirmé». «Tenías 28 años», dijo Valeria con una delicadeza que venía de quien conoce a la amiga desde hace mucho tiempo. «Uno hace cosas así cuando tiene miedo. Destruí todo por un malentendido». Aún no sabes lo que él estaba diciendo, pero él lo sabe, por eso está mandando este sobre. Victoria miró a su amiga. Él descubrió que oí esa conversación y que entendí mal, y quiere explicarme lo que realmente estaba pasando. Valeria se quedó en silencio por un momento. «O quiere pedirte una explicación», dijo la amiga con cuidado, «porque desde su punto de vista te fuiste sin una palabra, sin darle oportunidad de explicarse». Eso cayó sobre Victoria de una manera que no esperaba. Había pasado 15 años imaginando que había sido ella quien salió lastimada. Pero había otro lado en esta historia, y ella había pasado demasiado tiempo sin pensar en él. Sebastián se había despertado a la mañana siguiente y ella ya no estaba. Él había encontrado el departamento vacío, la cama tendida, sus cosas desaparecidas, y ninguna carta, porque alguien había tomado la carta antes que él. ¿Quién la había tomado? ¿Y por qué? Esas eran las preguntas que seguían latiendo dentro de Victoria mientras se arreglaba para ir al encuentro. Ella eligió un conjunto oscuro, blazer y pantalón, algo que la hiciera sentirse firme. No era la Victoria de 28 años, con miedo y sin palabras. Era la arquitecta que había construido un despacho desde cero, que había atravesado 15 años sola y había llegado hasta aquí. Ella había aprendido a hablar, incluso cuando dolía. Cuando salió del departamento, el cielo comenzaba a cambiar de color. El lugar del encuentro era la terraza de la Torre Arango, el principal desarrollo del grupo de Sebastián en el centro de la Ciudad de México. Victoria
había pasado frente a ese edificio cientos de veces sin entrar nunca. Era un edificio alto, de vidrio y acero, con una plataforma para helicóptero en la cúspide que ella veía a veces cuando miraba desde lejos. Había algo de propositadamente grandioso en ese edificio, como si fuera una tarjeta de presentación del hombre que lo había construido. El guardia en la recepción la estaba esperando. Eso significaba que Sebastián había dejado su nombre, que había planeado aquello con cuidado. El elevador subió 38 pisos en silencio, y cuando las puertas se abrieron, Victoria salió a una plataforma abierta donde el viento la recibió con una fuerza que no había abajo. La ciudad se extendía en todas direcciones, con sus edificios iluminados por el atardecer, el cielo color brasa en el horizonte. Un helicóptero estaba aterrizado en el centro de la plataforma, las aspas quietas, como un detalle de escena que alguien había colocado allí a propósito, y del otro lado de la plataforma había dos personas. Sebastián estaba de frente a ella, el mismo Sebastián de los periódicos de economía, solo que sin la distancia segura de una pantalla. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes, ojos serios, traje azul marino que parecía hecho para él. Él sostenía el sobre rojo que le había enviado y su postura era erguida, de alguien que se había preparado para ese momento, pero que aún no sabía cómo iba a terminar. A su lado estaba una mujer, elegante con vestido negro y brillos, el cabello recogido en un moño parecido al de la propia Victoria. La mujer miró a Victoria con una expresión que no era de bienvenida. Era la expresión de alguien que intentaba entender lo que estaba pasando y no le gustaba lo que descubría. Sebastián dio un paso al frente, extendió el sobre rojo hacia Victoria, como si estuviera devolviendo algo que le había pertenecido a ella. «Gracias por venir», dijo él. La voz era la misma, un poco más grave quizás, pero la misma. Victoria se quedó quieta a 2 metros de él. El viento movía algunos mechones de cabello que se habían escapado de su moño. «¿Quién es esa mujer?», preguntó ella antes que cualquier otra cosa. «Me llamo Bárbara», dijo la mujer del vestido negro, con una voz que no tenía cordialidad. «Bárbara de la Vega. Soy la novia de Sebastián». El silencio entre las tres personas duró más de lo que era cómodo. Victoria miró a Bárbara, luego a Sebastián, luego de vuelta al sobre en la mano extendida de él. «¿Por qué está ella aquí?», preguntó Victoria, y la pregunta era para Sebastián. «Porque yo necesitaba estar», dijo Bárbara antes de que Sebastián pudiera responder. «Cuando mi novio me dice que va a encontrarse con la única mujer que no ha podido olvidar en 15 años, tengo derecho a estar presente». Sebastián bajó la mano con el sobre. Había una tensión en su mandíbula que Victoria reconoció de antes. Era la señal de que estaba conteniendo algo. «Bárbara», dijo él con una calma que era esfuerzo visible. «No». La mujer dio un paso al frente. «Yo quiero saber, viniste aquí, enviaste este sobre, planeaste todo esto. Quiero entender qué está pasando». Victoria observó a las dos personas frente a ella y tomó una decisión. No iba a retroceder. Había recorrido 15 años y subido 38 pisos para llegar hasta allí, y no iba a dar marcha atrás ahora. «Sebastián», dijo ella, «explícame la conversación con Rodrigo». Él la miró con atención. Algo en su rostro cambió. «¿Qué conversación?». «En la terraza, hace 15 años. Tú y Rodrigo estaban hablando de resolver la situación con Victoria, de arreglarlo». Sebastián se quedó inmóvil por un instante. Entonces algo que parecía un inicio de comprensión pasó por sus ojos. «Tú estabas allí», dijo él. No era una pregunta. «Estabas entrando y escuchaste». «Escuché. Y me fui». «Victoria». Él cerró los ojos por un segundo y los abrió. La situación con Victoria era el nombre de un proyecto. Era un proyecto de construcción en una colonia que se llamaba Colonia Victoria. Rodrigo y yo éramos socios y teníamos un problema en una obra. La situación que necesitaba arreglo era un asunto de ingeniería. No tenía nada que ver contigo. El viento pasó entre ellos, fuerte. Victoria no dijo nada. «Sé que es difícil de creer», continuó Sebastián, «pero Rodrigo aún está en la ciudad. Puedes llamarlo ahora mismo y preguntarle. Ya no tengo cómo probarlo, pero él sí».
No necesito pruebas, dijo Victoria. Su voz estaba tranquila. Sé que es verdad. Lo supe apenas leí la carta. La carta. Mi carta. La que escribí antes de irme y dejé en la mesa de la cocina. La que enviaste de vuelta hoy, dentro del sobre rojo, que no había leído en 15 años porque estaba dentro de un sobre guardado por alguien que no era yo y que claramente no eras tú. Bárbara estaba mirando a los dos con una expresión que había cambiado. La postura defensiva había dado paso a algo diferente, más quieto y más tenso al mismo tiempo. ¿Cómo conseguiste esa carta?, preguntó Victoria, mirando a Sebastián. Él respiró hondo. Mi tía, dijo él, y Victoria entendió que la historia era más larga de lo que imaginaba. Doña Mercedes Arango tenía 68 años y había criado a Sebastián desde los 6, cuando sus padres se fueron a trabajar a otro estado y nunca volvieron de una manera que importara. Era una mujer alta, de cabello blanco que había dejado de teñirse después de los 60, con esa postura de quien había aprendido a afianzarse en la vida antes de aprender cualquier otra cosa. Las personas que la conocían bien sabían que amaba con una intensidad que a veces se volvía control sin que ella se diera cuenta. Había adorado a Sebastián con todo lo que tenía. Y había desconfiado de Victoria desde el primer encuentro. No había nada específico al principio. Era una incomodidad vaga, esa sensación de que la muchacha era demasiado buena en los lugares equivocados y demasiado fría en los lugares donde debería ser cálida. Doña Mercedes había aprendido a confiar en sus impresiones a lo largo de los años, y en esa época estaba absolutamente convencida de que Victoria no era la mujer adecuada para su sobrino. Cuando Victoria se fue, doña Mercedes había pasado por el departamento de Sebastián a la mañana siguiente para dejar una comida, como hacía los miércoles. Entró con la llave que tenía, como siempre hacía, y vio el departamento demasiado ordenado, demasiado silencioso, y la comida de Victoria en la parte de abajo del refrigerador intacta. Fue entonces cuando vio el sobre en la mesa de la cocina. Lo tomó, leyó el nombre de Sebastián al frente, y tomó una decisión en menos tiempo del que debería para una decisión de ese tamaño. Si Victoria se había ido, entonces se había ido. Tal vez fuera lo mejor. Tal vez esa carta trajera de vuelta algo que doña Mercedes creía que era mejor dejar atrás. Metió el sobre en su bolsa y se fue antes de que Sebastián llegara. Lo había guardado durante 15 años, no en un lugar escondido, no con culpa consciente. Ella había puesto el sobre dentro de una cajita de madera que estaba en el fondo del armario del cuarto de Sebastián en su casa, la casa donde él había crecido y que ella aún mantenía como estaba. La cajita tenía otras cosas de su sobrino, fotos antiguas, un reloj roto que había pertenecido a su abuelo, un boleto de un partido de fútbol del día en que él había visto su primer juego. Durante 15 años no pensó mucho en el sobre, o intentó no pensar, pero el tiempo es terco y la edad es más terca todavía. Doña Mercedes se había caído de una escalera hace 2 meses, una caída pequeña, solo 3 escalones, pero suficiente para que estuviera en cama unos días y para que el médico dijera que los huesos ya no eran los mismos y que necesitaba tener más cuidado. En la quietud de aquellos días de reposo, con más tiempo del que estaba acostumbrada para estar sola con sus propios pensamientos, el sobre había vuelto. Ella le había pedido a Sebastián que fuera a verla. «Tío, ¿qué pasó? ¿El médico dijo algo?» «No es eso», dijo ella. Había estado sentada en la cama con el sobre en la mano, la cajita de madera abierta en el regazo. «Necesito darte algo que debería haberte dado hace mucho tiempo». Ella había puesto el sobre en la mano de su sobrino sin más explicación. Lo había visto leer. Había visto la expresión en su rostro cambiar de maneras que no tenía nombre para describir, y se había quedado callada mientras él procesaba. Cuando Sebastián levantó los ojos de la carta, había algo en ellos que doña Mercedes no había visto en mucho tiempo. No era enojo, era algo que dolía más que el enojo. «¿Por qué guardaste esto, tía?» Y ella había respondido la verdad por primera vez en 15 años, «Porque pensé que era mejor así, para ti. No era tu decisión, lo sé». Ella había bajado la mirada. «Lo sé ahora». Sebastián se había puesto de pie.
caminado hasta la ventana. Se había quedado mirando el jardín del frente de la casa por un largo rato. Cuando volvió, había algo en su rostro que era determinación. Necesito hablar con ella. Doña Mercedes asintió sin discutir. Era demasiado tarde para discutir, pero no era tarde para hacer lo correcto. Todo esto, Victoria lo supo en aquella terraza ventosa, con el sol bajando despacio en el horizonte y la ciudad encendiendo sus postes de luz uno a uno allá abajo. Sebastián contó con una objetividad que costaba esfuerzo, sin buscar simpatía, solo poniendo los hechos en el lugar donde pertenecían. Bárbara estaba unos pasos atrás de ellos, más callada de lo que había estado desde que Victoria llegó. La mujer había cruzado los brazos sobre el pecho y estaba mirando un punto del horizonte con una expresión difícil de leer. ¿Y la carta?, preguntó Victoria cuando Sebastián terminó. ¿La leíste antes de enviarme el sobre? La leí. ¿Qué opinaste? Él la miró un momento antes de responder. Pensé que habías hecho lo más doloroso y lo más humano que una persona puede hacer. Tuviste miedo. No preguntaste cuando debías haber preguntado, y te fuiste. Hizo una pausa. Yo hice lo mismo, de formas diferentes, durante 15 años. Cada vez que alguien preguntaba qué había pasado conmigo y con una mujer antes de Bárbara, cambiaba de tema. Porque preguntar qué pasó significaba admitir que nunca entendí. Y es más fácil cargar un rencor que una pregunta sin respuesta. El viento pasó entre ellos de nuevo. «Sebastián», dijo Bárbara, desde donde estaba. Los dos se volvieron hacia ella. La mujer del vestido con brillos había bajado los brazos. Su rostro había cambiado de nuevo, y esta vez Victoria pudo leer la expresión. Era la de una mujer que está procesando una información que cambia algo y que todavía no sabe cómo sentirse al respecto. «Quiero entender», dijo Bárbara. «No de una manera agresiva. Quiero de verdad entender lo que está pasando aquí, porque este hombre no me contó que iba a enviarte un sobre. Me enteré por accidente, cuando su asistente me llamó pidiendo la dirección del despacho donde trabajas. Y cuando pregunté, me dijo que necesitaba hablar contigo sobre algo del pasado». Ella miró a Sebastián. «Pero parece que no es solo algo del pasado». «Bárbara», dijo Sebastián, «déjame terminar». Su voz era firme, pero no estaba quebrada. Había una dignidad en la forma en que estaba en esa terraza que Victoria reconoció porque era el mismo tipo de dignidad que ella misma había tenido que cultivar durante años. «Cargas a esta mujer contigo desde hace 15 años. Siempre lo supe. Lo acepté porque creí que era el pasado, pero esto no es una despedida del pasado. Esto es otra cosa». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que exige respeto. Sebastián miró a Bárbara durante un largo rato. Entonces dijo: «No sabía lo que estaba buscando cuando envié ese sobre. Solo sabía que había una injusticia que debía corregirse, que Victoria había vivido 15 años pensando que había entendido mal algo que realmente entendió mal y que merecía saberlo». «¿Eso es todo?», preguntó Bárbara. Y la pregunta no era agresiva. Era honesta de una manera que dolía. Sebastián no respondió de inmediato, y en esa pausa que duró quizás 5 segundos, pero pareció mucho más, estaba contenida toda la complejidad de una situación que no tenía respuestas simples ni soluciones fáciles. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Victoria fue la primera en hablar. «Necesito irme», dijo ella. Ambos la miraron. «No me voy a ir de nuevo como lo hice antes», dijo ella, mirando a Sebastián. «No sin decirlo, pero ustedes dos necesitan un espacio del que yo no puedo ser parte, y yo necesito tiempo para procesar lo que aprendí hoy». Ella miró a Bárbara. «No vine aquí para destruir nada, ni siquiera sabía qué venía a buscar». Bárbara la observó por un momento. «¿Sabías que todavía lo amabas?». La pregunta era demasiado directa para merecer una respuesta que no fuera también directa. «No me permití descubrirlo», dijo Victoria. «Durante 15 años no me permití ni siquiera hacerme esa pregunta.
Era la verdad, y las 3 personas en la terraza sabían que lo era. Victoria tomó el sobre rojo que Sebastián aún sostenía. Lo metió dentro de su bolso junto con la carta amarillenta. Entonces dijo buenas noches a los dos y caminó hacia el elevador sin mirar atrás. Esta vez se había ido. Pero había dicho algo. En los días siguientes, Victoria trabajó con una concentración que sorprendió incluso a sus propios colegas. Era ese tipo de enfoque que no viene de la tranquilidad, sino de una enorme cantidad de energía que necesita ir a algún lado. Revisó 3 proyectos que estaban pendientes, devolvió llamadas que había retrasado, reorganizó el despacho de una manera que la recepcionista Natalia comentó en voz baja con el dibujante Mateo que la jefa estaba diferente de una forma que no sabía nombrar. Mateo era un chico de 25 años que había entrado al despacho como pasante 2 años antes y se había quedado. Era talentoso con los proyectos y lo suficientemente discreto para no meterse donde no lo llamaban, 2 cualidades que Victoria apreciaba por igual. Pero esa semana hasta él notó que había algo diferente en el ambiente cuando Victoria pasaba. ¿Está bien, jefa?, preguntó una mañana, mientras ambos revisaban un proyecto juntos. Estoy bien, dijo ella sin levantar la vista de los planos. Pregunto porque hoy llegó media hora antes de lo habitual y ya revisó este proyecto 3 veces. Ella finalmente levantó la vista y lo miró. Había algo en su forma directa que era refrescante. Es que el proyecto tiene que quedar perfecto, Mateo. Ya está perfecto. Quedó bien en la segunda revisión. Ella lo miró por un instante. Luego cerró la carpeta. Está bien. Puede irse. Él se fue, sin insistir. Era un buen muchacho. Por la noche era diferente. Por la noche Victoria abría la carta a veces, no para releer el texto, ya se lo sabía de memoria, sino para mirar la propia letra de 28 años atrás e intentar entender qué mujer había sido aquella. Una mujer que amaba mucho y tenía tanto miedo que había elegido la huida antes que la conversación, que había dejado todo atrás basándose en una frase que había oído a medias en el momento equivocado. No se odiaba por eso. Había llegado a un lugar después de años donde lograba verse a sí misma con más compasión que antes. Pero había algo nuevo ahora, algo que el encuentro en la terraza había abierto. Una pregunta que había mantenido bajo llave y que ahora estaba fuera de la caja y no volvía. ¿Qué sentía por Sebastián Arango? No el Sebastián de las fotos en los periódicos. El Sebastián que se había quedado quieto en la terraza, con el viento en el cabello diciendo que había cargado un pesar durante 15 años porque era más fácil que una pregunta sin respuesta. Ese Sebastián. Ella conocía a ese Sebastián. Pero ese Sebastián estaba comprometido con otra mujer. Una mujer que había estado presente en la terraza con una dignidad que Victoria había respetado genuinamente. Una mujer que había hecho preguntas difíciles sin esconderse detrás de la agresividad. Era complicado, y Victoria había aprendido a respetar las cosas complicadas sin intentar simplificarlas antes de tiempo. La que llamó primero fue Valeria, como siempre. Entonces, cuéntame todo. Victoria contó. Valeria se quedó callada por un tiempo largo después de escuchar, lo cual era inusual porque Valeria rara vez se quedaba callada. Su tía agarró la carta, dijo Valeria por fin. La agarró, y ella tenía 68 años ahora, y se cayó de una escalera y decidió contar. Más o menos eso. Y la conversación que escuchaste era sobre una obra. Era sobre una obra. Otra pausa. Victoria, dijo Valeria con cuidado. ¿Estás enojada? Era una buena pregunta. Victoria pensó de verdad antes de responder. No sé lo que estoy confundida, buscó la palabra correcta, reorganizándome. Reorganizándote. Es como cuando abres una caja que había estado cerrada por mucho tiempo y ves que todo lo que estaba adentro está igual que como lo dejaste, pero tú ya no eres la misma persona que cerró la caja. Entonces necesitas reorganizar porque ya no sabes dónde va cada cosa. Valeria se quedó callada de una manera que significaba que estaba pensando. ¿Vas a verlo de nuevo? Él no lo pidió.
Pero si lo pidiera, Victoria se quedó mirando el techo del departamento. No sé. 2 días después, el asistente de Sebastián llamó al despacho. No para agendar un encuentro, no para mandar otro sobre, para informar que el señor Arango había solicitado una reunión de negocios con el despacho de arquitectura de Victoria, para evaluar la posibilidad de una alianza en un proyecto residencial de alto nivel que el grupo Arango estaba desarrollando. Victoria se quedó mirando el teléfono por un instante después de que terminó la llamada. Entonces llamó a Natalia. Natalia, confirma la reunión. Era profesional, era legítimo. El grupo Arango era el tipo de cliente que cualquier despacho de arquitectura de la ciudad soñaría con tener. Y era también claramente una forma de que Sebastián dijera que no había terminado de hablar. La reunión ocurrió un jueves por la mañana, en una sala de conferencias en el despacho de Victoria. Ella había llegado más temprano, había revisado los portafolios del despacho, había pedido café bueno y se había sentado a la cabecera de la mesa como la persona que era. La dueña de ese espacio, la responsable de ese trabajo. Sebastián llegó con 2 asesores y sin Bárbara. Él llevaba un traje gris esta vez, diferente del azul marino de la terraza. Saludó a todos con un apretón de manos y llegó hasta Victoria por último. «Gracias por recibirme», dijo él. «Es mi trabajo», respondió ella, y fue exactamente así como comenzó. Profesional, objetivo, con planos y presupuestos y referencias de proyectos similares. Sebastián hacía preguntas inteligentes, los asesores tomaban notas, Victoria y su socia Adriana respondían con la competencia que les había llevado años construir. Adriana Solís tenía 52 años. Había pasado por un divorcio difícil 8 años atrás y había llegado a la otra orilla con una claridad que Victoria había admirado desde el principio. Era una mujer de hablar poco y observar mucho, y en esa reunión notó varias cosas que no dijo en voz alta, pero archivó para comentar después. Fue solo al final, cuando los asesores salieron a hacer una llamada, que Sebastián y Victoria quedaron solos en la sala por unos minutos. «El proyecto es real», dijo él. «No es una excusa. Sé que es real», dijo ella. «Investigué antes de la reunión». Él asintió. Había algo en él en ese momento que era diferente del Sebastián de la terraza. Menos tenso, o tal vez más honesto. «Bárbara y yo hablamos», dijo él. Victoria se quedó callada, esperando. Me hizo unas preguntas que necesité responder con honestidad, y después de responder, me di cuenta de que me debía esas mismas respuestas a mí mismo desde hace mucho tiempo. ¿Qué preguntó? Preguntó si estaba comprometido con ella, o si estaba comprometido con una idea del pasado que había idealizado durante 15 años sin nunca tener que probar en la realidad. Eso cayó de una manera que Victoria no estaba preparada para recibir. «¿Y qué respondiste?» «Que no lo sabía». Él la miró, y que era la primera vez en mucho tiempo que estaba siendo honesto sobre no saber. Victoria miró los planos del proyecto sobre la mesa entre ellos, esas líneas claras, esos espacios planeados con cuidado. Era más fácil pensar en planos que en lo que se estaba diciendo. «Sebastián», dijo ella, «¿qué quieres de mí?» «Nada que no quieras dar». Su voz era firme pero no era insistente. «Quería que supieras la verdad sobre lo que pasó, ya lo sabes. Quería que supieras que la carta existió y que no la recibí, ya lo sabes. El resto», hizo una pausa, «el resto es una conversación que solo puede ocurrir despacio. Si ocurre». Los asesores regresaron. La reunión continuó. Al final, Victoria dijo que el despacho enviaría una propuesta en una semana. Cuando Sebastián se fue, ella se quedó sentada en la sala de conferencias vacía por un rato, con el café ya frío, mirando a la nada. Adriana entró con pasos suaves y se sentó en la silla junto a ella. «¿Estás bien?» «Estoy», dijo Victoria. «¿Conoces a ese hombre de antes?» No era una pregunta. Victoria miró a su amiga y socia. «Lo conozco», dijo Victoria. «¿Quieres hablar?» «Hoy no». Se levantó y empezó a recoger los papeles de la mesa. «Hoy necesito trabajar». Adriana asintió sin insistir.
que era una de las cosas que hacía a Adriana ser Adriana. Pero cuando Victoria llegó a casa esa noche, había un mensaje en el celular, no de Sebastián, de un número que no tenía guardado, pero que reconoció porque le había sido presentado brevemente en la terraza. Era de Bárbara. Victoria, sé que esto es inusual, pero me gustaría encontrarte, solo nosotras dos. ¿Puedes? Victoria se quedó mirando el mensaje por un largo rato. Luego respondió, ¿puede ser mañana por la tarde? Se encontraron en un café del centro, en un lugar neutral que ninguna de las dos había elegido con simbolismo, solo con practicidad. Bárbara llegó con unos minutos de retraso, en pantalón y blusa sencilla, sin la elegancia del vestido de la terraza. Parecía más pequeña así, más real, más humana. Pidieron té. Se quedaron en silencio por un momento mientras la mesera se iba. «Gracias por venir», dijo Bárbara. «Está bien», dijo Victoria. Otro silencio. «No vine a pedirte que te alejes de él», dijo Bárbara. Su voz era directa, pero había algo en ella que era vulnerable. «Vine porque necesité verte de cerca». «¿Para qué?» «Para entender lo que él cargó todos estos años». Sostuvo la taza con los dos dedos. «Cuando Sebastián me conoció, era un hombre que había construido todo solo. El negocio, la reputación, la vida entera. Y yo me enamoré de esa versión de él. Pero había una parte que nunca abrió para mí. Yo sabía que existía. Hacía como que no me molestaba. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 6 años». Bárbara miró la taza. 3 de noviazgo, un compromiso que debía haber ocurrido hace 2 años y que se fue aplazando por una razón u otra. Yo fui aceptando los aplazamientos porque creía que era circunstancia. Pero después de que él me mostró la carta que tú escribiste, me di cuenta de que los aplazamientos tenían un nombre. Victoria se quedó callada. «No vine aquí a culparte», continuó Bárbara. «Tú no estuviste presente en esos 6 años, ni siquiera sabías que existíamos. Lo que estoy tratando de entender es esto. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes ahora?» Era una pregunta valiente. Victoria la respetó por eso. «No sé», dijo Victoria con honestidad. «Fui allá a la terraza con la intención de escuchar una explicación que me ayudara a cerrar una puerta que quedó entreabierta durante 15 años. Pero lo que encontré fue más complicado que eso». «¿Más complicado cómo?» «Porque la explicación fue demasiado buena». Victoria miró a la mujer del otro lado de la mesa. Cuando pasas 15 años con una versión de un suceso y descubres que la versión era incorrecta, todo lo que construiste sobre esa versión necesita ser revisado. Es mucho para procesar de una vez. Bárbara la observó por un momento. «¿Todavía lo amas?» Victoria no respondió de inmediato. Había aprendido a tener cuidado con esa pregunta porque no era sencilla. «Amé mucho a un hombre que conocí a los 28 años», dijo Victoria por fin. «Ese hombre aún existe, pero también es diferente. Y yo soy diferente. Lo que siento ahora es», buscó la palabra, «es reconocimiento. De alguien que un día fue muy importante para mí y que nunca procesé adecuadamente». Bárbara se quedó en silencio. «¿Y él?», dijo Victoria. «¿Crees que él te ama?» La pregunta era justa y Bárbara lo sabía. «Creo que me quiere de un modo real y honesto», dijo Bárbara después de un momento. «Pero empecé a preguntarme si querer, por más real que sea, es suficiente cuando la persona que está a tu lado aún tiene una parte que pertenece a otra historia». Se quedaron en silencio por un rato, cada una con su café. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Victoria. «Voy a hablar con él de verdad, no como una conversación de pareja que intenta resolver una crisis, sino como 2 personas que necesitan ser honestas sobre lo que sienten y lo que necesitan». Bárbara levantó la mirada hacia Victoria. «No sé qué va a salir de esa conversación, pero sé que no puedo casarme con un hombre que está comprometido conmigo de cuerpo y de otra cosa de alma». Había una integridad en eso que Victoria encontró imposible de no respetar. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo Victoria. «Tú también», dijo Bárbara. Y por primera vez en esa tarde había algo que no era exactamente una sonrisa, pero era el comienzo de una.
Se despidieron en la puerta del café con una cordialidad que no era cálida, pero era genuina. Victoria regresó a casa caminando, por el camino más largo, dejando que el viento de la tarde llegara. Valeria llamó mientras ella aún caminaba. ¿Fuiste a encontrarte con la novia de él? Fui. Dios mío, Victoria. Fue bueno. Ella es buena persona. La novia del hombre que amaste por 15 años es buena persona. Esta historia es demasiado complicada. La vida es complicada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Victoria se detuvo en un cruce esperando que el semáforo abriera. Pasa que voy a trabajar en el proyecto del Grupo Arango porque es un buen proyecto y nuestro despacho necesita un cliente de ese tamaño. Pasa que voy a seguir viviendo mi vida. Y pasa que voy a dejar de fingir que no siento nada y empezar a entender lo que realmente siento, sin prisa y sin conclusión forzada. Eso es muy maduro, dijo Valeria, o es cobardía disfrazada de madurez. No, esta vez no, dijo Valeria. Esta vez parece diferente. La señal se abrió. Victoria cruzó. En las semanas que siguieron, el proyecto de arquitectura avanzó con reuniones regulares. Sebastián aparecía cuando había algo relevante que discutir, con sus asesores, siempre profesional, siempre con esa atención enfocada que había sido una de las primeras cosas que Victoria había notado en él décadas atrás. Pero a veces, cuando los asesores estaban viendo los planos y ellos dos se quedaban en un rincón de la sala revisando algún detalle, había momentos de conversación que no eran sobre trabajo, cosas pequeñas. Cómo habían cambiado ambos. Cosas que uno había aprendido que el otro no sabía. Historias de los años que se habían quedado en el camino. En uno de esos momentos, Sebastián mencionó a Rodrigo. Rodrigo preguntó por ti, ¿sabes? ¿En serio? ¿Él sabe que nos encontramos? Lo sabe. Le conté sobre la carta, sobre el proyecto de la Colonia Victoria. Se quedó perplejo. Dijo que nunca supo que habías escuchado aquella conversación. Claro que no lo sabía. Me fui antes de que me vieran. Se sintió mal, dijo Sebastián. Él te quería mucho, Rodrigo. Siempre pensó que éramos una buena pareja. Victoria miró el plano en la mesa frente a ellos sin responder por un segundo. ¿Qué pasó con el proyecto de la Colonia Victoria? Tardó otros 2 años en estar listo. Quedó bonito. Si quieres, puedo llevarte a verlo. Había una invitación en eso, pero una invitación del tipo que permite negarse sin incomodidad. Tal vez algún día, dijo ella. Él aceptó el tal vez sin insistir. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El giro que nadie esperaba vino de doña Mercedes. La tía de Sebastián había pedido conocer a Victoria. El mensaje llegó por medio de Sebastián, con cierta incomodidad que era inusual en él. Ella quiere hablar contigo en persona. Le dije que te daría el recado, pero que la decisión era completamente tuya. Victoria se quedó en silencio un instante. ¿Por qué quiere verme? Dijo que tiene cosas que necesita decir directamente. Hizo una pausa. Mi tía no es una mujer que pide. Cuando pide es porque es algo serio. Victoria fue. La casa de doña Mercedes estaba en una calle tranquila, en un barrio que había sido elegante décadas atrás y que había envejecido con una dignidad modesta. La casa en sí era grande para una sola persona, con jardín al frente que ella aún cuidaba con la ayuda de un muchacho que venía los martes. Sebastián había crecido en esa casa, Victoria lo sabía. La había visitado una vez, hacía muchos años, para una cena familiar que había durado horas y en la que doña Mercedes había sido cortés, pero siempre manteniendo una distancia discreta que Victoria había notado pero no comentado. Doña Mercedes la recibió en la sala. Estaba sentada en un sillón de brazos con la postura recta que parecía permanente, el cabello blanco bien peinado, una blusa discreta de mangas largas, aunque el día no fuera frío. Había té preparado sobre la mesa de centro, lo que significaba que se había preparado para la visita. Victoria, dijo ella, no fue efusivo, era su manera de recibir. Doña Mercedes. Se sentaron.
La señora sirvió el té sin prisa, con los movimientos cuidadosos de quien está acostumbrada a prestar atención a pequeños rituales. Había una delicadeza en eso que contrastaba con la rigidez de su postura. «¿Viniste?», dijo doña Mercedes. «Vine». No era necesario. «Lo sé, pero vine de todas formas». La señora la miró un momento con esos ojos que no eran suaves, pero eran serios de una manera respetable. «No voy a andarme con rodeos», dijo ella. «Ya llegué a una edad en la que los rodeos son pérdida de tiempo que no tengo». Acomodó la taza de té en el plato. Tomé la carta, la guardé. Y lo hice porque pensé que era lo correcto en su momento, y me equivoqué. Eso es lo que pasó. Victoria se quedó en silencio, escuchando. «No me gustabas», continuó doña Mercedes. «Era demasiado directo para ofender. Solo era honestidad. No tenía un motivo claro. Era mi impresión. Y confié demasiado en mi impresión y muy poco en la capacidad de Sebastián para saber qué era bueno para él. Ese fue mi error». «¿Por qué me está contando esto ahora?» «Porque me caí de esa escalera y estuve 2 días en el cuarto sin poder levantarme sin ayuda, y me di cuenta de que había cargado con esto por demasiado tiempo». Ella miró a Victoria directamente. «No te estoy pidiendo que perdones lo que hice. Estoy reconociendo que estuvo mal. Si quieres guardarme rencor es tu derecho». Había algo en esa mujer que era duro y honesto al mismo tiempo, y Victoria necesitó un momento para separar lo que estaba sintiendo. «Doña Mercedes», dijo finalmente, «lo que pasó con su carta fue difícil, pero yo me fui sin preguntar qué había sucedido realmente. Tenía 28 años y salí corriendo, así que no solo fue usted, yo también me equivoqué». La señora la miró por un instante con una expresión que no cambió mucho, pero que sí cambió. «Te has vuelto más fuerte de lo que esperaba», dijo. «La vida ayuda con eso». Doña Mercedes no respondió de inmediato. Se quedó mirando el jardín que se veía por la ventana, ese jardín que ella misma cuidaba desde hacía 40 años, donde Sebastián había jugado de niño y donde a veces todavía se sentaba en una silla de hierro cuando la tarde estaba agradable. «¿Cómo está Sebastián?», preguntó Victoria después de un rato. «Diferente». La señora se volvió hacia ella. «Desde que te encontró en la terraza está diferente. No sé si es mejor o peor. Es diferente». «¿Y Bárbara?». Se vieron, hablaron. Doña Mercedes hizo una pausa. «Ella es una buena mujer, Bárbara. Nunca pensé que no lo fuera. Solo pensé que tal vez no era la mujer adecuada para él. Pero eso», hizo una pausa. «Eso ya entendí que no me toca a mí decidirlo». Tomaron el té. Hablaron de otras cosas, más ligeras. El proyecto del despacho de Victoria, el jardín de doña Mercedes, un libro que la señora estaba releyendo por tercera vez porque había cosas en él que solo había logrado entender en la tercera lectura. Cuando Victoria se levantó para irse, doña Mercedes la acompañó hasta la puerta. En el umbral, la señora se quedó parada un momento como si fuera a decir algo más. Entonces dijo: «¿Vas a presentar la propuesta del proyecto Arango?». «La enviaré la próxima semana». «Haz un buen trabajo. Siempre supiste hacer las cosas bien». Era lo más cercano a un cumplido que esa mujer iba a ofrecer. Victoria lo entendió y lo aceptó. De regreso, volvió a llamar a Valeria. «Haces más visitas difíciles en una semana que yo en un año», dijo Valeria. «Era necesario hacerlo». «¿Y cómo fue?». «Esclarecedor no es una villana. Es una mujer que tomó decisiones equivocadas por razones que ella misma creía que eran buenas y que tardó demasiado en admitirlo. ¿Puedes entender eso?». «Puedo». Victoria miró por la ventanilla del coche. «No es tan diferente de lo que yo hice». Había una diferencia, claro, una diferencia enorme, pero también había, en algún nivel más profundo, algo que ambas mujeres tenían en común. Habían tomado decisiones movidas por el miedo y habían tardado demasiado en admitirlo. Una había guardado una carta, la otra había huido sin preguntar. Diferentes formas del mismo tipo de error. La propuesta del proyecto se entregó a tiempo. Era buena. Victoria sabía que era buena, y los números y el portafolio hablaban por sí mismos.
3 días después, el asistente de Sebastián llamó confirmando que el grupo había aprobado y que estaban listos para firmar el contrato. La reunión de la firma fue en un espacio de trabajo del Grupo Arango. Estaban Victoria, Adriana, Sebastián y los 2 principales asesores. Se revisaron papeles, se firmaron, se devolvieron, todo profesional. Al final, cuando Adriana y los asesores salieron para organizar las copias, Sebastián y Victoria se quedaron solos por unos minutos. «¿Cómo está Bárbara?», preguntó Victoria. Había algo en su rostro que era complejo. «Nos separamos», dijo él. Victoria se quedó callada. «Fue una decisión de ella, pero yo estuve de acuerdo», continuó Sebastián. «Dijo que no podía seguir adelante sabiendo que aún había algo pendiente entre nosotros dos, y tenía razón. No era justo para ella. Ella está bien. Va a estar bien. Es una mujer fuerte». Hizo una pausa. Fui muy honesto con ella en esa conversación, más honesto de lo que había sido en los 6 años completos. Se lo merecía, aunque doliera. «¿Te arrepientes? ¿De haber sido honesto?» «No». La miró. «¿De haber esperado tanto para ser honesto?» «Sí». Victoria asintió despacio. «¿Y ahora?», dijo ella. «Ahora», hizo una pausa. «Ahora tengo un proyecto de arquitectura que supervisar, y quizás, si tú aceptas, podamos tomar un té que no sea una reunión de trabajo algún día». Era simple. No había urgencia, no había presión. Había una invitación del tipo que respeta a la otra persona. «Puede ser», dijo Victoria. Adriana volvió con los documentos. La reunión se cerró con apretones de mano. Victoria y Adriana salieron juntas. En la banqueta, Adriana caminó al lado de su socia en silencio por media cuadra antes de decir: «Entonces», dijo Victoria. «¿Va a funcionar? No tengo idea, pero vas a intentarlo». Victoria miró la calle al frente, con el sol de la tarde en las banquetas y la gente pasando en todas direcciones. «Voy a hacerlo», dijo ella, con calma. Como debió haber sido desde el principio. Lo que vino después no fue fácil. No fue un giro mágico donde todo encajó de golpe. Fue diferente. Fue más lento y más real que eso. Victoria y Sebastián se encontraron para el té que él había propuesto. Un sábado por la mañana, en un lugar sin pretensiones, con mesa de mármol y tazas de porcelana gruesa. Hablaron por 2 horas sobre cosas que no eran el proyecto ni eran el pasado. Sobre el presente, sobre lo que cada uno había construido en los 15 años que habían quedado en el camino. Sebastián había construido un grupo empresarial desde cero, había pasado por una quiebra al inicio que casi lo deshizo antes de recomenzar con más inteligencia. Había aprendido a confiar en personas a lo largo del camino y había sido traicionado algunas veces, lo que lo había vuelto más cauteloso pero no más cerrado. Victoria había construido un despacho que era reconocido en la Ciudad de México. Había formado sociedad con Adriana cuando se conocieron en un proyecto compartido. Había tomado decisiones que a veces eran solitarias, pero eran suyas. Había aprendido que soledad e independencia no eran lo mismo, aunque a veces se parecieran. Al final del té, Sebastián preguntó si quería caminar un poco. Ella dijo que sí. Anduvieron por la colonia sin rumbo por 1 hora, con el sol en la cabeza y la conversación yendo y viniendo de temas ligeros a temas serios, de una manera que era natural. Cuando se detuvieron en una banca de la plaza, Victoria lo miró y dijo: «Necesito que sepas algo». «Dime». «Si vamos a intentar algo, tiene que ser despacio. Ya no tengo 28 años y ya no tengo la impulsividad que tenía en esa época. Aprendí a tomar las cosas a su ritmo, y no puedo prometer nada de antemano». «Yo tampoco», dijo él, «pero puedo prometer que, si tengo algo que decir, lo diré, sin guardarlo, sin esperar. Y yo preguntaré cuando necesite preguntar, sin apresurarme». «Entonces, está bien», dijo él. Y había algo en esa simplicidad que era más grande que cualquier cosa elaborada hubiera sido. El proyecto de arquitectura avanzó bien. Había reuniones técnicas, había desafíos de plazo, había momentos de tensión creativa entre los 2 equipos que se resolvían con diálogo.
A Victoria le gustaba cómo Sebastián escuchaba cuando ella explicaba una decisión de proyecto. Había en él una escucha que era genuina, la de alguien que no solo estaba esperando su turno para hablar. Rodrigo Valadez, el antiguo socio de Sebastián, llamó a Victoria una tarde. «Escuché que se reencontraron», dijo. Tenía que llamar. Rodrigo tenía 50 años, una voz grave que ella reconoció de inmediato. Había sido socio de Sebastián por 10 años antes de montar su propio negocio. «Hace tiempo, Rodrigo». «Sí». Hizo una pausa. Victoria no lo sabía. «Te juro por todo lo sagrado que no sabía que habías escuchado aquella conversación. Si lo hubiera sabido». «Lo sé», dijo ella. «Lo entiendo». Estábamos estresados con esa obra. Era un problema de estructura que nos estaba dando un trabajo enorme. Ni siquiera recordaba el nombre del proyecto hasta que Sebastián me contó lo que había pasado. «Rodrigo, no tienes que justificarte. No fuiste tú quien se equivocó. Yo me equivoqué por no preguntar». «Eras joven», dijo él. «Uno se equivoca cuando es joven. A veces uno también se equivoca cuando es viejo». Él soltó una risita corta. «Es cierto». Una pausa. «Me alegra que se hayan reencontrado. De verdad». Después de colgar, Victoria se quedó un momento con el teléfono en la mano. Había algo que se estaba cerrando lentamente dentro de ella, como cuando las piezas de un mosaico que había estado desordenado por mucho tiempo empiezan a encajar, no de una vez, sino una por una, hasta que de repente miras y la imagen ya está casi completa. Valeria llamó ese mismo día por la noche. «Pareces diferente cuando hablamos», dijo la amiga. «¿Diferente en qué sentido?» «Más ligera, no más tranquila, porque siempre has sido tranquila por fuera, más ligera por dentro». Victoria pensó en eso. «Creo que es porque dejé de cargar algo que había estado pesando mucho tiempo». «¿Qué?» La versión equivocada de lo que pasó. Se recostó en el sofá, mirando al techo. «Durante 15 años pensé que me fui porque Sebastián me rechazó de alguna manera, aunque no fuera directamente, y eso cambiaba la forma en que me veía a mí misma, como alguien que había sido dejada de lado. Pero no fue así. Me fui por un malentendido que yo misma creé. ¿Y eso cambia algo? Cambia todo». Se quedó en silencio un instante. «No en la historia, que ya ocurrió, pero en la forma en que camino de ahora en adelante». Doña Mercedes apareció de manera inesperada una tarde, cuando Victoria salía del despacho. La señora estaba en el vestíbulo del edificio, con ropa sencilla, sola. Había tomado un taxi hasta allí sin avisar. «Doña Mercedes», dijo Victoria sorprendida, «¿puedo ayudarla?» «No necesito ayuda», dijo la señora con esa seriedad de siempre. «Necesitaba salir de casa y decidí venir hasta aquí». Era una declaración que no explicaba nada, pero Victoria había aprendido a escuchar lo que no se decía cuando venía de doña Mercedes. «¿Quiere un café?», dijo Victoria. «Sí». Fueron a un café en la esquina. Doña Mercedes pidió su té, como siempre, y por un rato se quedaron en silencio de un modo que no era incómodo. Era el silencio de dos personas que ya habían dicho las cosas importantes y ahora podían estar calladas sin que eso tuviera que significar algo. «Sebastián está diferente», dijo la señora. «Ya me lo dijo antes. Lo repito porque es verdad». Doña Mercedes miró la taza. Sonrió anoche durante la cena. No una sonrisa de cortesía, una sonrisa de verdad por una tontería que él mismo dijo. Hacía tiempo que no veía eso. Victoria no respondió. «Sé que lo que hice te falló», continuó la señora. «Y sé que no hay manera de deshacerlo. Pero me alegra que la historia no se haya quedado en el lugar donde yo la dejé». Había algo en eso que era para doña Mercedes el equivalente a una disculpa completa. Victoria lo entendió. «Alégrese con confianza», dijo Victoria. «Yo también me alegro». La señora la miró de reojo con una expresión que era casi una sonrisa. «Eres terca», dijo doña Mercedes. «La vida me enseñó». Buena escuela. Tomaron el té y el café. Cuando Victoria fue a poner a la señora en un taxi, doña Mercedes se quedó parada en la banqueta un momento antes de subir. «Cometí errores», dijo ella.
pero siempre amé a ese muchacho de la manera que sabía. No era la manera correcta siempre, pero era la manera que yo tenía. Lo sé, dijo Victoria, y era verdad. El taxi se llevó a doña Mercedes. Victoria se quedó en la banqueta por un instante, con el viento en la cara antes de regresar adentro. La semana antes de la primera gran entrega del proyecto fue agitada. Noches largas en el despacho, reuniones que se extendían más de lo previsto, revisiones de última hora. Pero era el tipo de ajetreo que a Victoria le gustaba, que la hacía sentir que estaba en el centro de lo que era bueno en su vida profesional. Sebastián pasó por el despacho 2 veces esa semana para dar seguimiento. Profesional como siempre, pero había algo en la manera en que se quedaba en la sala después de que los demás salían, esperando un momento de conversación que era diferente. Y Victoria había aprendido a disfrutar ese momento. La noche de la entrega, cuando las últimas láminas fueron enviadas y el equipo se había ido celebrando, Victoria se quedó sola en el despacho por unos minutos, en ese silencio que solo existe cuando el ruido se detiene de repente. El celular vibró. Un mensaje de Sebastián. Vi que el proyecto se entregó. Buen trabajo. Avísame cuando tengas una noche libre para una cena que no sea reunión. Ella miró el mensaje por un instante. Luego respondió. Mañana. La respuesta llegó inmediata. Perfecto. Guardó el celular en la bolsa y se quedó mirando la ciudad desde las ventanas del despacho, con los edificios todos encendidos en la noche. Había algo que era diferente, y no era solo el proyecto terminado, no era solo el cansancio bueno del trabajo bien hecho. Era esa sensación de que algo estaba comenzando. No el ajetreo de un comienzo ansioso e impulsivo, la calma de un comienzo consciente donde las dos personas saben lo que están haciendo y eligen hacerlo de todos modos. La cena fue en un restaurante sencillo, de mesa de madera y luz tenue, el tipo de lugar que no intenta impresionar, pero que tiene buena comida y espacio para conversar. Estuvieron 3 horas, la mesa con los restos de lo que habían pedido, el vino casi al final, y la conversa yendo a lugares que las reuniones de trabajo no permitían. Sebastián contó sobre los años más difíciles, cuando el negocio casi se había ido a pique, y él había estado semanas sin dormir bien. Contó sobre decisiones que había tomado mal y que había corregido, y sobre algunas que no había logrado arreglar. Contó sobre la soledad de construir algo grande sin tener con quién compartirlo de verdad. Victoria contó sobre las noches que había estado despierta en los primeros años del despacho, con las cuentas en rojo y la duda de si había tomado la decisión correcta. Contó sobre un proyecto que había salido mal de forma espectacular 5 años atrás, un cliente difícil y un plazo imposible que había dejado al equipo exhausto y a ella con esa sensación de que había fallado a las personas que dependían de ella. Contó sobre cómo había aprendido de eso. Eran historias de adultos que habían vivido de verdad. No había romanticismo excesivo en las palabras de ninguno de los dos, era solo honestidad, y en la honestidad había un valor que no necesitaba adorno. Cuando salieron, la noche estaba fresca, y las calles tenían el silencio de las 11 de la noche. Caminaron hasta donde los autos estaban estacionados, despacio. Fue bueno, dijo Sebastián. Lo fue, dijo ella. ¿Puedo llamarte el fin de semana? Puedes. Entonces hasta luego. Él esperó a que ella subiera al auto, saludó con la mano y se fue. Así de simple, sin prisa de ninguno de los dos lados. Victoria manejó de regreso a casa con una ligereza que no era euforia, pero que era buena a su manera. Cuando llegó, envió un mensaje a Valeria. Fue increíble. La respuesta de la amiga llegó 3 segundos después, solo un montón de signos de exclamación. Victoria rió sola en el departamento oscuro antes de encender la luz. Lo que vino después de semanas y meses no fue una línea recta. Había encuentros que eran buenos y había momentos que eran difíciles, porque cuando 2 personas cargan historias largas, hay inevitablemente partes que chocan unas con otras de maneras que no siempre son suaves. Hubo una noche en que Sebastián llegó a la cena aún con la cabeza en un problema del trabajo y se mantuvo distante por un tiempo, que Victoria notó y que, en vez de ignorar como tal vez hubiera hecho en el pasado, ella fue directa.
Estás en otro lado. Él la miró. Estoy, admitió él. Perdón. Hay una situación en el grupo que me está preocupando. Puedes hablar. Y él habló. Y eso marcó la diferencia, porque hablar era lo que faltaba. Hubo otra vez que Victoria se quedó en silencio al final de una tarde que había sido complicada, y Sebastián lo notó y no forzó. Se quedó a su lado sin necesidad de llenar el silencio, y eso también marcó la diferencia. Eran aprendizajes pequeños, del día a día, de la construcción de alguien que quiere ser honesto con el otro. Un día, meses después de la primera cena, Victoria se despertó y se quedó acostada mirando al techo por un instante antes de levantarse, con la luz de la mañana entrando por las persianas, y se dio cuenta de que había pasado una noche entera sin el peso que había cargado durante tanto tiempo. No era que el pasado hubiera desaparecido, era que había encontrado el lugar correcto donde quedarse, no al frente, bloqueando el camino. Atrás, como todas las cosas pasadas deberían estar, presentes lo suficiente para enseñar, distantes lo suficiente para no estorbar. Ella se levantó, hizo el té, miró por la ventana hacia la mañana que llegaba. Había cosas buenas por delante. Sebastián llamó un poco antes de las 9. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes tiempo para un té antes del trabajo? Tengo, dijo ella. ¿Nos vemos en media hora en el lugar de siempre? Perfecto. Ella colgó, terminó el té que había hecho y se fue a arreglar con la calma de quien no tiene prisa por llegar a un lugar, pero sabe que va a llegar. La ciudad ya estaba despierta cuando ella bajó. El sol estaba claro, las banquetas llenas, los coches en fila. Era una mañana ordinaria, del tipo que ocurre todos los días sin pedir permiso. Pero había algo en esa mañana ordinaria que era diferente de una forma que ella no habría podido nombrar para nadie de afuera, pero que ella misma sentía con claridad. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, después de un largo camino de regreso. Ella caminó, y cuando llegó al café y vio a Sebastián ya sentado en la mesa, de espaldas a la puerta, pero que se giró cuando ella entró, como si de alguna manera supiera que era ella, Victoria pensó que había cosas que el tiempo no lograba borrar por más que intentara, y que, a veces, si sobrevives lo suficiente y aprendes a ser honesto, las cosas que quedan son las que realmente importan. «¿Te tardaste?», dijo él con una sonrisa que ella había aprendido a reconocer de nuevo. «El tráfico», dijo ella sentándose del otro lado. «Mentira, siempre fuiste puntual». «Está bien, llego 2 minutos tarde. 3, 2, 3». Ella agarró el menú, aunque sabía lo que iba a pedir. 3, admitió ella por fin. Y él se rió. Era así, en esas cosas pequeñas, que las historias grandes se construyen de verdad. No en las terrazas dramáticas con el sol cayendo, no en los sobres rojos cargados de secreto, no en los momentos de revelación que lo cambian todo, sino en los 3 minutos de retraso, en el desayuno de martes, en las conversaciones que no necesitan ir a ningún lado para llegar a donde deben. Si llegaste hasta aquí con nosotros, comenta qué te pareció esta historia. ¿Crees que un reencuentro puede cambiarlo todo? Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Fin de la historia.